Recibe un cordial saludo, soy el Padre Miguel Ángel y el día de hoy quiero hablar contigo de un tema de sumo interés para todos nosotros los católicos, y este es el sacramento de la confesión. ¿Cómo hacer una buena confesión? ¿Por qué hay que hacer una buena confesión? Muchos católicos no se acercan a este sacramento por muchas razones, porque tienen miedo, por ignorancia, porque no saben qué decir, no saben cómo empezar, por nervios y por muchas cosas más. Entonces quiero hablarte yo en este momento de 5 aspectos muy prácticos para hacer una buena confesión. También distinguir lo que es un pecado mortal y de un pecado venial. Y sobre todo entender que existe la confesión porque existe el pecado. Si no existiera el pecado en este mundo, no habría necesidad de ir al sacramento de la confesión. Pero dado que existe el pecado en este mundo, todos nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios en el sacramento de la confesión. Quiero decirte algo muy importante, que no es el sacerdote el que te va a perdonar los pecados, que no es que si el sacerdote no es un sacerdote santo no te va a valer el sacramento de la confesión, o que entre más santo sea el sacerdote más te va a valer la confesión. La confesión no tiene nada que ver con la santidad o la vida pecaminosa del sacerdote. Es Dios. El sacerdote simplemente, o nosotros los sacerdotes, somos simplemente ese puente que nos va a ayudar a conectar a la persona con Dios. Pero no somos nosotros los que perdonamos los pecados, ni tampoco nosotros estamos para perdonar porque somos buenos. Es Dios el que ha escogido al sacerdote. Dios sabía perfectamente quiénes somos nosotros, que somos humanos, que somos pecadores, que somos muy limitados, pero Dios en su gran amor y misericordia nos ha escogido para ser ese puente. Así que lo primero que quiero decirte es que no tengas miedo, que si el sacerdote no es un sacerdote que te inspire devoción o confianza, no importa. El sacerdote ha recibido la autoridad de parte de Dios para perdonar los pecados. Céntrate en la misericordia y en el amor de Dios y no en el sacerdote. Bueno, ahora primero quiero decirte, antes de hablar ya de lleno del sacramento de la confesión, sobre el pecado. Entender lo que es el pecado para entender lo que es la confesión y por qué es tan importante este sacramento. La confesión es uno de los 7 sacramentos, y sacramento, hablado desde un punto de vista muy sencillo, un sacramento es un instrumento de salvación. Esos son los sacramentos. Y Jesús ha instituido los 7 sacramentos y se los ha encomendado a la iglesia para que los administre a sus fieles. Mucha gente, te decía hace un momento, no sabe cómo hacer una buena confesión, así que por eso no se acercan. Yo te voy a decir en este momento sobre estos 5 puntos que son muy prácticos y que nos van a ayudar mucho para cuando hagamos una confesión, la hagamos con claridad, con precisión y como debe de ser. ¿Qué es el pecado? El pecado, mucha gente, sabemos la palabra pecado, pero mucha gente en realidad no entendemos lo que en sí significa el pecado. Quiero decirte que el pecado es simplemente una desobediencia a Dios. El pecado es hacer todo lo que nos daña, todo aquello que hacemos que nos hace romper nuestra relación con Dios. Es decir, el pecado, en pocas palabras, es darle la espalda a Dios. Si Dios quiere que vayamos hacia la derecha, el pecado es yo me voy hacia la izquierda. Si Dios dice este color es negro, el pecado dice no, este color es blanco. Entonces eso es el pecado. El pecado es hacer todo aquello que daña mi relación y mi amistad con Dios. Es por eso que nosotros, humanos, no siempre hacemos lo que Dios quiere. Cuando hacemos lo que nosotros queremos, cuando hacemos algo que nos daña, es entonces cuando cometemos un pecado. En pocas palabras, pecado es darle la espalda a Dios y al plan que Él tiene para nosotros. Y cuando pecamos, nosotros es cuando necesitamos recurrir al sacramento de la confesión. Ahora bien, mucha gente me pregunta, ¿cada cuánto hay que confesarse? La iglesia oficialmente nos pide confesarnos por lo menos una vez al año, pero eso no quiere decir que eso es lo que la iglesia sugiera.
pide que por lo menos una vez al año, pero obviamente depende de la persona, de su estado espiritual, de su estado de gracia para confesarse. Vamos a suponer que si yo me confesé hace 15 días y quiero volver a comulgar, pero cometí un pecado mortal, que ahorita te voy a decir cuáles son los pecados mortales, pues no porque me confesé hace 15 días voy a poder acercarme a confesar si cometí un pecado mortal. Más sin embargo, si yo tengo un mes sin confesarme y yo estoy consciente que no he pecado de una manera mortal, puedo acercarme a comulgar, perdón. Entonces esa es la diferencia. No es que haya un tiempo específico, sino más bien depende del estado de gracia de la persona. Ahora bien, quiero hablarte de estos 5 puntos que son de suma importancia. Si no lo sabes, anótalos. Y si ya lo sabes, es bueno que los vuelvas a repasar. El primero es hacer un examen de conciencia. Y ya la palabra en sí nos habla de eso. Es decir, examinar nuestra alma y nuestra conciencia. Yo he encontrado con frecuencia muchas personas que van a confesarse y que tienen muchos años sin confesarse y que hacen una confesión sin pies ni cabeza ni manos ni nada. Es decir, una confesión al ahí se va. No saben cómo empezar, no saben qué decir, no saben cómo concluir, no saben nada acerca de la confesión, simplemente se acercan con miedo y muchas de las cosas que dicen, pues en realidad no las quieren decir y se hace muy confusa la confusión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un examen de conciencia, el cual consiste en 2 cosas principalmente. Una es repasar los 10 mandamientos. Una cosa es saber los 10 mandamientos y otra cosa es saber en qué consiste pecar con cada uno de estos 10 mandamientos. Y miren que el primero de todos es amar a Dios sobre todas las cosas, y el que yo estoy seguro que se rompe con más facilidad, con más frecuencia, y el que menos se confiesa. No quiero ahondar en cada uno de estos 10 mandamientos, pero voy a decirte brevemente un ejemplo de cada uno de estos mandamientos. Pecamos contra el primer mandamiento, sobre todo cuando no le damos tiempo a Dios a través de la oración diaria, cuando no tomamos a Dios en nuestra vida diaria, cuando nosotros descuidamos mucho nuestra vida espiritual y nuestra vida de oración por ocupar nuestro tiempo en otro lugar, cuando no nos confesamos frecuentemente, cuando descuidamos nuestra fe y muchas veces la perdemos. Incluso hay gente que se va a otras iglesias o que abandona la fe por descuido. Cuando se acude a los brujos, hechiceros, horóscopos y todo ese tipo de supersticiones, se está faltando a este primer mandamiento. Es decir, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios y caemos en supersticiones, eso es fallar contra este primer mandamiento. Hay muchísimos más ejemplos, pero te estoy dando uno muy común del cual no se confiesa la gran mayoría de las personas y en el cual estoy seguro que todos hemos caído. No estoy hablando de brujos, hechiceros o adivinos, sino en descuidar nuestra relación con Dios. Entonces es empezar por los 10 mandamientos desde el primero hasta el 10º, porque hay personas que empiezan todo a la revuelta, del 10º al 5º y luego el 3º no, del primero al 2º al 3º y hasta el 10º. El segundo es personas que para todo dicen, oh my God, verdad de Dios, por esta y por Dios. Eso es usar el nombre de Dios irrespetuosamente y eso es un pecado. Cuando se utiliza el nombre de Dios de una manera irrespetuosa o innecesaria, muchas personas que no vienen al domingo no saben que es pecado. Claro que lo es, porque es darle la espalda al proyecto y al plan que Dios tiene. Ahora bien, no es lo mismo si tú no vas a la misa del domingo o de obligación porque te tocó trabajar y está contra tu calendario y tu decisión. Trabajar el domingo no es pecado para la persona que te impone en ese calendario. Si tú libremente puedes descansar el domingo y decides trabajar el domingo, sí es pecado. Pero cuando te imponen ese horario y no está en tus manos cambiar ese horario, no es, entonces ahí ya no es pecado mortal. Pero si tú a conciencia sabes que sí podías ir a misa y decidiste no ir por trabajar, sí es pecado mortal.
O si no fuiste a misa por cuidar a un enfermo, que de veras te quedaste a cuidar a un enfermo, o viajar de emergencia, no de vacaciones, o placer de emergencia, no es pecado mortal. Entonces el tercer mandamiento es sobre eso. El cuarto mandamiento, pues miren, aquí algo muy importante. El cuarto mandamiento: ¿cuántos de nosotros descuidamos la relación con nuestros padres? No les preguntamos si les hace falta dinero, no nos preocupamos por sus necesidades, por estar en comunicación con ellos. Ese es un pecado muy, muy grande. En el quinto mandamiento entra, obviamente, el no matarás. No nomás es agarrar una pistola o un cuchillo y quitarle la vida a alguien. Ahí entra mucho el aborto, y se peca de dos maneras contra el aborto. Una, cuando la persona aborta. Otra, cuando tú no abortas, pero le aconsejas a alguien que lo haga. O aunque no le aconsejes a alguien que lo haga, pero con el simple hecho de aprobar el aborto, y si yo apruebo y estoy de acuerdo con el aborto, bueno, eso entra en el quinto mandamiento, el no matarás, porque estás de una manera u otra apoyando eso. También ahí entran los métodos anticonceptivos, es decir, personas que se cuidan para no tener hijos. Por eso este es un pecado muy grande, el cuidarse para no tener hijos, que la gran mayoría, les voy a decir, de las personas no confiesan. La gran mayoría de las personas les da vergüenza o simplemente no confiesan que se cuidan. Y ese es un pecado muy grande. ¿Por qué es un pecado muy grande usar métodos anticonceptivos para no procrear? Porque la intención es cerrarse al don de la vida. La intención y la finalidad es no tener hijos. Por eso es tan grave. El sexto, así que si tú eres de las personas que te cuidas y no confiesas, confiésalo por favor. El sexto es todo lo relacionado a las cosas impuras a través de pláticas, revistas, conversaciones, películas, acciones contigo mismo, con los demás. El séptimo es las mentiras. Y no existen mentiras piadosas, ¿eh? Mentira es mentira y se acabó, no hay que darle vueltas. El robar, el octavo de robar, que pues sabemos muy bien en qué consiste. Hay personas que tienen la costumbre de su trabajo agarrar cosas que lo van a tirar, mejor yo me lo traigo a mi casa, es robar. Ya si lo tiran, bueno, ya será cosa de ellos, pero mientras esté en el trabajo tú no puedes agarrar nada que no sea tuyo. El noveno es el codiciar a la persona ajena, es decir, el ser infiel de pensamiento o de acción, porque se puede ser infiel tanto en el pensamiento o también llevarlo a la práctica. No se necesita ser infiel que si estés con alguien físicamente, tan solo con pensar y desear eso ya es pecado. Y la otra es el envidiar a otras personas, el estar siempre queriéndote comparar quién tiene más o menos. Entonces, esos son ejemplos nada más, pero hay muchos. Sobre los 10 mandamientos, siempre empieza haciendo tu examen de conciencia basado en los 10 mandamientos. Mucha gente, te voy a decir, que no sabe los 10 mandamientos. Si no lo sabes, te invito a que te los aprendas de memoria. Y una vez que concluyen los 10 mandamientos, vamos a pasar a los 7 pecados capitales que son tan olvidados por muchos de nosotros. ¿Cuáles son esos 7 pecados capitales? Se llaman capitales porque detrás de estos pecados vienen muchísimos más pecados más. Es decir, que cada uno de estos pecados trae otros más detrás de él. Por ejemplo, la ira. Cuando viene la ira hay muchos pecados como el deseo de venganza, el rencor, el odio, la violencia. Todo eso es engendrado por la ira. Ese es un pecado capital que hay que analizar. Los rencores, los odios, el deseo de venganza, los resentimientos. Otro pecado capital es la lujuria, lo que te decía, todo lo relacionado con el placer sexual. La otra es la avaricia. Ay, ¿quién no ha caído en este pecado de la avaricia? Que es querer acumular a causa de lo que sea. El egoísmo, la pereza, la avaricia, todos esos son los 7 pecados capitales. Si no te lo sabes, pon en Google 7 pecados capitales en la Iglesia Católica y ahí van a aparecer y te van a dar ejemplo. Entonces, esto, vuelvo a repetir, nos va a ayudar mucho para hacer un buen examen de conciencia. Porque tristemente hay muchas personas que llegan al confesionario sin hacer un examen de conciencia. Y luego de repente les pregunto, ¿cuánto tiempo tienes que no te confiesas? Uy, no sé cuántos años. Desde que hice la primera comunión. ¿Y cuántos años tienes? 25. ¿Y cuáles son tus pecados?
Pues no tengo. Qué triste. Y eso es por no haber hecho un buen examen de conciencia. Te voy a platicar algo. Imagínate tú que estás estudiando para la ciudadanía y luego llegas, te estoy dando un ejemplo, llegas tú ahí ese día del examen a la ciudadanía y luego te pregunta la persona encargada, a ver, háblame sobre esto y esto. Tú no le vas a decir, pues no sé, porque ¿qué pasa? Pues te va a decir, pues salte, ¿qué estás haciendo aquí? Si no estás preparado, mejor vete. Y mucha gente no hace su examen de conciencia y hace una confesión, te vuelvo a repetir, sin pies ni cabeza, es decir, que no sirvió. Otra cosa muy importante es el segundo punto, que es dolor de los pecados. Sabemos que el único requisito para que un pecado se perdone tiene que haber un arrepentimiento. Existen dos palabras muy importantes, la contrición y la atricción. La atricción es cuando de una manera u otra te duele haber pecado, pero no por haber ofendido a Dios, que es tan bueno, no porque te duele haber fallado a Dios. Por eso se le llama atricción, porque es un arrepentimiento imperfecto, porque ese arrepentimiento es movido porque tienes miedo que te vayas al infierno, que Dios te castigue. Y esa es la atricción. La contrición es cuando te duele no tanto porque te puedes ir al infierno, porque nos podemos ir al infierno, sino porque hemos ofendido a un Dios que tanto nos ama. Es decir, lo contrario a la atricción. Ambas son necesarias. La atricción es imperfecto, pero cuenta. La contrición es la perfecta. Pero ¿qué pasa cuando no hay arrepentimiento realmente? Pues no hay perdón de los pecados. Aunque el sacerdote me haya dado la absolución, si yo no tengo realmente dolor de los pecados, aunque sea la atricción del imperfecto, no se perdona. Y te digo aquí algo muy importante, mucha gente esconde los pecados, mucha gente dice uno que otro y los demás los calla, o se me olvidó. Cuidado, porque esa es una muy mala confesión. Y lo he dicho anteriormente a mis feligreses o mis homilías, podemos engañar al sacerdote, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. A Dios no le podemos esconder ningún pecado. Otro requisito, vamos dos, es propósito de enmienda. Cuando nosotros nos metemos al confesionario, sabemos que quizá en el futuro vamos a pecar porque somos humanos, que vamos a volver a caer. Pero aquí hay una gran diferencia. Que yo sé que voy a caer por debilidad, a pesar de que yo haga todo lo que está en mis manos por no caer, o porque me va a dar igual. Porque yo sé, si yo libremente quiero volver a pecar, yo libremente me voy a exponer a pecar. Entonces son dos cosas diferentes. No es lo mismo pecar por debilidad que pecar porque yo deseo pecar. Cuarto requisito es confesarle los pecados al Padre. Miren que en este tiempo de coronavirus varias personas me llamaron que si podía confesarlos o confesarlas por teléfono. No es válido. Si a ti algún sacerdote te confesó por teléfono, déjame decirte que no fue válida la confesión. Para que la confesión sea válida, tiene que ser frente al sacerdote. No puede ser ni por Skype, ni por cámara, ni por teléfono. Tiene que ser frente a frente en el mismo confesionario donde el sacerdote te puede escuchar. No es necesario que lo veas a él. A veces hay unas barreritas, pero sí tienes que estar ahí, porque no va a ser válida si lo haces por otro medio. Ahora bien, puedes tú estar ahí, pero leer los pecados, porque hay gente que se les olvida. Y pues yo les recomiendo, hagan una lista de todos sus pecados para que no se te olvide, se los puedes leer al sacerdote, pero estás ahí tú. Y cuando salgas del confesionario, rompe la lista, completamente hazla añicos para que nadie la lea. Y el quinto es el propósito de enmienda, fue el tercero. El cuarto fue confesárselo al sacerdote directamente. Y el quinto es la penitencia, cumplir la penitencia, que es el rezo que el sacerdote nos pide que hagamos. Miren, no es lo mismo la culpa que la pena. Por ejemplo, ¿cuál es la culpa? Yo voy a tu casa, en un descuido te quebré los lentes, te quebré algún objeto en tu casa y te pido perdón y te pido disculpas. Esa es la culpa. Yo pido perdón y me arrepiento, pero no es suficiente.
No basta con decir, oye, ¿sabes qué? Quebré tu adorno que costaba $2,000. Ah, pues lo siento mucho. Bueno, una cosa es que lo sienta, pero otra cosa es que tengo que reponer. Si realmente hay arrepentimiento, yo tengo que reponer lo que hice. El daño lo tengo que reparar de una manera u de otra. Entonces, la culpa es arrepentirnos. La pena es que tenemos que reparar de una manera u otra esa culpa. Entonces te vuelvo a repetir esos 5 pasos. Examen de conciencia, ya te dije, repasa los 10 mandamientos y repasa los 7 pecados capitales. Otra es el dolor de mis pecados. Hablé de la atricción, del dolor imperfecto, y la contrición, dolor perfecto. Si no hay ninguno de estos 2 arrepentimientos, no hay perdón de los pecados, aunque el sacerdote te haya perdonado. El tercero es propósito de enmienda. No es lo mismo que te sigas esforzando por no pecar y rechaces el pecado y te esfuerces por ser mejor, a irte a meter al confesionario y decir que al cabo me voy a volver a confesar. Eso es usar el confesionario como basurero. Voy, me confieso, ya no aguanto, estoy hasta aquí de pecados, me confieso, pero yo sé que voy a volver a pecar y quiero volver a pecar. Ahí no hay propósito o arrepentimiento ni propósito de enmienda. Cuarto es confesarle el pecado, confesar los pecados al sacerdote directamente, porque si lo haces por teléfono o por otro medio no va a valer. Y quinto es cumplir la penitencia, que te vuelvo a repetir, no es lo mismo la culpa que la pena. Todos pecamos, también el sacerdote peca, también el papa peca y el papa también se confiesa, los sacerdotes también nos confesamos. Así que te digo esto para que cuando entres al confesionario te centres en la misericordia y en el amor de Dios. Si tú eres de las personas que ocultan los pecados por vergüenza, vas a cometer otro pecado más grande. No solamente no se te va a perdonar el pecado que estás escondiendo, sino que también vas a echar otro pecado más a tu costal. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Hay personas que para decir, por ejemplo, robé o mentí, hacen toda una historia. Me dan detalles innecesarios. Padre, pues fíjese que pues yo empecé a ir con mi prima y pues estuvimos platicando y luego nos metimos a una tienda, empezamos a ver las cosas, agarramos, mira qué bonito, seguimos caminando, oye, pero te hace muy caro y no, y luego fíjese que lo echamos al carrito y luego lo volvemos a sacar, y luego volvimos a ir por él. Hacen toda una historia para al final decirme, nos lo robamos o le cambiamos el precio. No ocupas decir detalles innecesarios, simplemente di, robé un objeto más o menos de tanto valor y lo he robado frecuentemente, padre, quizá desde mi última confesión robé 6-7 veces. O una persona que cualquier pecado, o sea, ni se trata de dar detalles innecesarios, ni tampoco se trata de esconder pecados, porque ese es el otro extremo. Personas que me dicen, pues sí, lo que hizo mal, sí, pues todo lo que he hecho mal. ¿Y qué es eso que has hecho mal? O sea, hay que ser específicos. Ni hablar de detalles innecesarios, ni tampoco ser tan generalizar que no dices nada, dices todo y no dices nada. Entonces, al grano, como dicen, soy una persona chismosa, soy una persona criticona, me gusta robar, me gusta hacer esto, aquello, lo hago con frecuencia. O sea, hay que decir la acción, lo que es el pecado, y no me digan historietas innecesarias. Si el sacerdote no entiende, el sacerdote te va a decir, a ver, no le entendí, deme más detalles. Otra cosa, no andes confesando pecados ajenos, porque eso es muy común, créanmelo, muy común el andar confesando pecados ajenos. Vas a confesar tus pecados, no los de los demás. Y vuelvo un poquito atrás, te vuelvo a repetir, tienes que ser específico. No empieces a decir detalles que no son necesarios, como el que te decía. O por ejemplo, otro detalle, que te peleaste con alguien. No, pues es que llegamos a una fiesta y esta persona no me saludó, yo me sentí, y luego esta persona me regresó el saludo, yo no se lo quise regresar, y luego empezó uno a contar historias que no. O sea, padre, le tengo rencor a esta persona, tengo odio contra esta persona, pero espero darme a entender. Detalles que no son necesarios no los digas, pero tampoco generalices por todo lo malo que yo he hecho, por lo que se me olvidó, tampoco. Esos son extremos que no se deben utilizar en el confesionario.
Así que yo espero que esto te haya ayudado de una manera u otra. Yo te invito a que te confieses frecuentemente, porque cuando una persona se acostumbra a confesarse cada 1, 2 o 3 años, se acostumbra a vivir en pecado y ya no va a haber pecado donde sí hay. Porque también hay otro extremo, hay personas que se están confesando cada 2, 3 días, cada 3 días, y a veces no hay materia de pecado. A veces en verdad no hay materia de pecado y lo que la persona está diciendo es una debilidad, no un pecado. No es lo mismo una debilidad que un pecado, ya les voy a hablar en otro tema de eso. Entonces hay que evitar los extremos. Personas que ven pecado en todo donde no lo hay y personas que no ven pecado donde sí lo hay. También esos son dos extremos que hay que evitar. Ahora bien, ¿qué es un pecado mortal? Para que se dé un pecado mortal se necesitan 3 cosas. Uno, que eso que yo estoy haciendo sea grave. Ese es el primer requisito, gravedad. Matar, robar, romper con un matrimonio, infidelidad, violencia, todo ese tipo de cosas que sean graves. Entonces, para que sea pecado mortal, primero tiene que ser grave. La infidelidad o vivir con personas sin estar casado. Okay. El segundo requisito es que yo sepa que eso es malo. O sea, que sea grave y que aparte de que sea grave, yo en sí sepa que eso no se debe de hacer. Porque hay personas que dicen, yo sé que no debo hacer esto, pero lo hago. Entonces, gravedad, conocimiento de que eso que estoy haciendo o quiero hacer no está bien. Y la tercera es consentimiento. Repito, gravedad, conocimiento y consentimiento. 2 consentimiento y la tercera es consentimiento. Es decir, esto es malo. Yo sé que matar es malo. Primero, en sí matar es malo, independientemente si sepa o no sepa, matar es malo. Pero si yo sé y aparte lo hago, ahí yo estoy cumpliendo los 3 requisitos para que eso sea un pecado mortal. Por ejemplo, otro caso de pecado mortal. Yo voy a calumniar a esta persona. Yo quiero acabar con la familia de esta persona. Eso es malo. Y si yo sé y lo hago, ahí estoy cumpliendo los 3 requisitos. Vuelvo a insistir, gravedad, conocimiento y consentimiento. Ese es un pecado mortal. El pecado venial son también 3 cosas, solo que a diferencia de que haya algo grave, no es grave. Si es conocimiento y consentimiento, también el tercero, pero en vez de gravedad es más leve. Por ejemplo, malas palabras, mentir cuando de veras, no es que sea mentira piadosa, no existen, pero cuando no es una mentira que en realidad ponga en riesgo a la otra persona o a ti. ¿Es pecado mortal? No, es pecado venial. Cuando es una mentira grave, que de veras sí está en peligro a otra persona o tú, o va a afectar a la otra persona o a ti, sí es pecado mortal. Entonces, conocimiento, consentimiento y gravedad, pecado mortal. Otro que no es grave, pero que lo conozco y lo hago, es pecado venial. Que Dios te bendiga, soy el Padre Miguel Ángel, vamos a dar muchísimos temas, créamelo que hay muchísimo que aprender en nuestra Iglesia Católica. Te invito a que compartas esta reflexión y esta charla con tus amigos, familiares y conocidos. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Gracias por darle un like y si puedes y quieres hacer un comentario, te invito a que lo hagas. Te mando mis bendiciones. Amemos el sacramento de la confesión y hay que verlo como tal. El lugar donde Dios nos espera para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Él, para limpiar nuestra alma y sobre todo para empezar a convertirnos y recibir su gracia. No utilicemos el confesionario como un basurero nada más para ir a soltar mis pecados, pero sin deseos de cambiar o convertirme. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo. Soy el Padre Miguel Ángel Subrier. Gracias por darte la oportunidad y el tiempo de acompañarme en esta charla sobre el pecado y deseo de todo corazón que la bendición de Dios descienda sobre ti. Permanece en sintonía con Dios y que tengas un día lleno de bendiciones.